Hola chicos, ¿todo bien? ¿Cómo están? Bienvenidos a la clase más de medicina interna. Y nada, hoy vamos a ver un tema muy importante por tres cositas. Primero, temazo de final de carrera. Segundo, es un tema que vamos a volver a ver en la próxima era cuando hablemos de renal, ¿sí? Y tercero, porque sí, hay que saber este tema. Bien, hiperparatiroidismo. Es una enfermedad que tiene la característica de que va a ser justamente cuando nosotros tenemos un exceso de paratormona, ¿sí? Haciendo un repasito básico, acuérdense, en la hormona tiroides, ¿sí? Yo tenía justamente las paratiroides, ¿sí? Que eran esas cuatro de acá, son simétricas, dos de cada lado. Esas paratiroides tenían la característica de que liberaban paratormona. La paratormona lo que hacía era promover justamente la resorción ósea. ¿Por qué? Porque eso hacía justamente con que yo pudiera mantener los niveles normales de calcio, ¿sí? Entonces, la paratormona lo que hace es justamente censar cuáles son los niveles de calcio, y si están muy bajos, lo que va a hacer es justamente liberar la paratormona, ¿sí? Va a hacer con que va a hacer con que aumente la resorción la absorción de calcio a nivel intestinal, va a hacer con que aumente la vitamina D, ¿sí? Va a disminuir la eliminación de calcio a nivel renal, es decir, va a hacer todo para que los niveles de calcemia aumenten, ¿sí? Bien, en el hiperparatiroidismo, ¿sí? Nosotros tenemos la característica de que ese cuadro, ese caso, va a estar mucho más elevado. Entonces, mi paciente va a estar en un estado muy elevado de vitamina D, paratormona, absorción de calcio y por ahí va, ¿sí? Pero ¿cuál es la característica de esa patología? Es que la gran mayoría de las veces es asintomático, ¿sí? ¿Por qué? Porque si bien aumenta los niveles de calcio, no lo aumenta con niveles exacerbados, ¿sí? Eso explica por qué, porque en la próxima era, cuando nosotros veamos manejo de calcio, vamos a ver que una hipercalcemia tiene sus síntomas, ¿sí? Dolor abdominal, alteraciones del QT, y etc. Y eso hace con que esos pacientes tengan una clínica importante. Pero en este caso, esta clínica no aparece tanto porque es un cuadro más controlado. Si bien aumenta el calcio, no lo va a aumentar 10 veces más, ¿sí? Lo va a hacerlo, pero lo va a hacer de una manera un poco más tranquila. Bien, sabiendo entonces qué hacía la PTH, podemos entender la patología, ¿sí? A veces tenemos la característica de que tenemos el hiperparatiroidismo, pero esporádicamente se manifiesta con hipercalcemia, pero en muchos casos aparece con calcemias normales, ¿sí? Así que fíjense, los niveles no necesariamente van a estar completamente alterados. Lo que quiero que ustedes sepan es que el principal síntoma es la astenia, ¿sí? Eso es muy importante porque en la gran mayoría de los casos clínicos siempre te ponen que el paciente tiene fatiga, tiene astenia, ¿sí? Y preguntan justamente qué cuadros pensaría. Cuando piensen en astenia, quiero que piensen en hiperparatiroidismo, ¿ok? Bien, después nosotros tenemos la característica de que cuáles son las asociaciones clínicas que puedo tener con el hiperparatiroidismo, siempre recordando que pueden aparecer o no, porque los niveles pueden estar muy aumentados, pero o pueden estar incluso normales, ¿sí? Puede tener anorexia por pérdida de peso, ¿por qué? Porque el calcio está sumamente asociado al sodio, ¿sí? Cuando yo altero el calcio, altero justamente la reabsorción y la eliminación de sodio por el riñón, ¿sí? Entonces eso hace con que el paciente tenga justamente una hiponatremia que lleva a la pérdida de peso. Inestabilidad del humor, constipación principalmente, náuseas y vómitos también por la hiponatremia, ¿sí? Encefalopatía, dolor óseo, úlcera gástrica, ¿por qué? Porque el exceso de calcio estimula la liberación de ácido clorhídrico, ¿sí? Poliuria y polidipsia por la hiponatremia. Y este cuadro justamente de la hiponatremia es un cuadro que nos ayuda mucho a pensar en la clínica, porque si ustedes piensan en hiperparatiroidismo y piensan que los niveles elevados de calcemia disminuyen los niveles de sodio, ya van a poder pensar más o menos en la clínica, ¿sí? Poliuria, polidipsia, pérdida de peso, ¿sí? Y por ahí va. La hipercalcemia afecta a los túbulos renales, produciendo incapacidad renal de concentrar orina, ¿sí? Y acuérdense que si tengo niveles aumentados de calcio que podía también tener en el riñón, podía tener justamente los cólicos renales por litiasis renal, ¿sí? Pueden presentar alteraciones del electrocardiograma, súper pregunta de final de carrera.
QT corto, T ancha y ST prolongado. Y el hueso se hace más débil promoviendo erosiones, fracturas, dolor y debilidad. ¿Sí? ¿Cómo hago el diagnóstico en esos pacientes? Lo que quiero que ustedes tengan en la cabeza es que hay una tríada asociada al hiperparatiroidismo. La calcemia, que va a estar elevada. La PTH, que también va a estar elevada. ¿Por qué? Porque tengo una glándula que está secretando mucha paratormona. Y la fosfatemia está disminuida. ¿Por qué? La fosfatemia va a ser siempre al revés que esos dos, ¿sí? Si aumenta la calcemia, disminuye la fosfatemia. Si aumenta la fosfatemia, disminuye la calcemia. Y por ahí va, ¿sí? Entonces, la tríada de laboratorio que voy a tener es calcemia elevada, paratormona elevada y fosfatemia disminuida, ¿sí? Esa pregunta siempre está, así que sépanla, también está en el examen final, el oral, así que sepan, la tríada del hiperparatiroidismo va a ser justamente esa. Y es fácil porque cuando nosotros veamos hipoparatiroidismo, vamos a ver que es exactamente eso, pero al revés, ¿sí? Hipocalcemia, hipoparatormona y justamente niveles aumentados de fosfatemia, ¿sí? Bien. La fosfatasa alcalina y la osteocalcina, que eran componentes que estaban presentes en el hueso, van a estar aumentadas. ¿Por qué? Porque yo voy a estar justamente haciendo la resorción ósea, voy a estar aumentando todo lo que sería esa alteración y esa resorción del hueso, ¿sí? ¿Qué podemos hacer? Podemos hacer una ecografía tiroidea de alta resolución, ¿sí? Que es un tipo de ecografía con un espectro, digamos, para tiroides, ¿sí? Y gamografía con Tecnesio 99, ¿sí? Eso muestra justamente cómo vamos a ver las captaciones alteradas y nos permite ver justamente cómo vamos a tener una alteración que normalmente es de una de las glándulas, ¿sí? Acuérdense, cuando nosotros hablamos del NEM, ¿sí? Que vimos en la clase anterior, sabemos que uno de los componentes era justamente alteraciones de la paratiroides, ¿sí? Y bueno, justamente esa es la más común, el hiperparatiroidismo, ¿sí? Bien. Después nosotros tenemos el hipoparatiroidismo, que es el cuadro al revés, el otro extremo de la patología, ¿sí? En ese caso yo voy a tener niveles muy disminuidos de la paratormona. Si tengo niveles disminuidos de la paratormona, lo que va a pasar es que justamente la absorción de calcio por el intestino, la vitamina D, la paratormona, la resorción ósea, todo eso va a estar disminuido. Por eso voy a tener niveles de hipocalcemia. Acá sí, la clínica es muy, pero muy evidente, ¿sí? ¿Por qué? Porque niveles bajos de calcio ya generan una gran clínica, independiente si son niveles muy bajos o niveles moderados, ¿sí? Pero generan clínica muy fácilmente, ¿sí? ¿Cuáles son las causas que pueden llevar justamente a un hipoparatiroidismo? Puede ser, por ejemplo, tratamiento, todo lo que tiene que ver con la tiroides, ¿sí? Es decir, cualquier cosa que pase en la tiroides y eso afecta a la paratiroides, como por ejemplo una tiroidectomía y por algún motivo se sacó también una parte de la paratiroides, ¿sí? Eso puede ser la primera causa. Puede ser irradiación del cuello, tratamientos con yodo, hipermagnesemia, porque ya vamos a hablar del magnesio, ¿sí? Extirpación quirúrgica de la tiroides, una de las más comunes, agenesia de la paratiroides y por ahí va, ¿sí? Después nosotros tenemos la característica de que, diferente del hiper, acá sí los síntomas son muy importantes, como dije recién, ¿sí? ¿Cuáles son esos síntomas? Dolor abdominal, abdomen agudo médico, pseudoobstrucción, cabello reseco, uñas quebradizas, piel seca, ¿sí? Cuando hablo de eso, ¿a qué me acuerda? Justamente me acuerda el hipotiroidismo, ¿sí? Es una clínica muy parecida al hipotiroidismo. Hay dos signos que son muy importantes y que siempre se preguntan en el examen, tanto en la parte oral cuanto en la parte escrita. Siempre hay esa pregunta, que son los dos signos de la hipocalcemia. Y eso es algo que yo quiero que ustedes guarden en sus corazones y apuntes, porque en la próxima era vamos a volver a verlos, ¿sí? Que son los signos de Chipostek y los signos de Trousseau. ¿Qué va a pasar? Cuando yo estoy sospechando que mi paciente está cursando con una hipocalcemia, hay dos signos semiológicos que puede hacer. El primer de ellos es el signo de Chopstead, donde lo que voy a hacer es percutir la zona del oído, ¿sí? Y cuando yo percuto la zona del oído, voy a ver justamente que el paciente tiene una flexión de los dedos de la mano, ¿sí? Pero para que eso ocurra, justamente, el paciente lo que va a hacer en el Chopstead es que va a contraer los músculos de la cara. Los dedos de la mano es del de Trousseau, ¿sí? Pasa que vi la imagen y me confundí.
Cuando nosotros tenemos el signo de Shopstack, ¿sí? Lo que va a pasar es que voy a percutir justamente la zona del oído, normalmente la zona anterior, y eso justamente debido a la hipocalcemia y al hecho justamente de la sensibilidad del nervio, ¿sí? Lo que va a pasar es que el paciente va a contraer los músculos de la cara. Entonces, Shopstack, voy a percutir el oído y el paciente contrae la cara. Charles de Trousseau, lo que va a pasar es el siguiente. Vas a poner el manguito, ¿sí? Acá en el paciente. Vas a elevar la tensión arterial del paciente justamente a elevar el manguito más o menos a 20 milímetros de mercurio, ¿sí? De lo que tiene de las sistólicas, es decir, si el paciente tiene 120 de sistólica, vas a poner en 140, ¿sí? Y vas a ver que cuando haces eso, el paciente empieza a flexionar los dedos de la mano, ¿sí? Entonces, con esos signos de Shopstack y Trousseau, lo que va a pasar es que voy a poder evidenciar, sin hacer un laboratorio, que el paciente puede estar cursando con una hipocalcemia, ¿sí? Bien, el diagnóstico va a ser el mismo que antes, pero acá, como dije, va a ser al revés de lo que vimos anteriormente. La calcemia va a estar disminuida, la paratormona va a estar disminuida y la fosfatemia va a estar aumentada. ¿Por qué? Porque la fosfatemia era siempre al revés que esos dos, ¿sí? Y acuérdense que esa era la tríada para el hipertiroidismo, ¿sí? Y hiperparatiroidismo, ¿sí? Acuérdense que era con niveles, resultados al revés. Después nosotros tenemos la vitamina D, que también puede asociarlo a este cuadro, ¿sí? ¿Y cómo se hace el tratamiento? El tratamiento se hace con calcio oral, ¿sí? Normalmente usamos de 1 a 2 gramos por día, ¿sí? En el examen escrito nunca vi que pregunten el tratamiento, pero sí preguntaron en el oral. Así que por las dudas pongan en los apuntes para que puedan estudiar después, ¿sí? Bueno, eso es lo que quiero que sepan de hiper y paratiroidismo. Es un súper tema, no vayan al examen sin saberlo. Fíjense que es tipo una pavada, son cositas simples, pero que siempre se preguntan, ¿sí? Bueno chicos, nos vemos en la próxima clase. Cualquier cosa